nos es dado. Es lección, es que su página y la mía no es la misma, porque es diferente la del maestro, pero es la lección 18. Un niño nos es dado. Y vamos en el número romano 2. El 1 lo vimos el domingo pasado, y ahora vamos en el número 2 romano, que se titula Los títulos del nuevo rey. Ustedes me dicen con un amén cuando estén ahí. ¿Qué página es, hermana Yolanda? 76. Página 76. Voy a iniciar, hermanos, con este comentario que no viene en su guía. Isaías dice que el niño nacido nos es dado en Isaías 9:6. ¿Qué dice que el niño nos es qué? Dado. Y si nosotros, hermanos, nos ponemos a reflexionar, ¿qué dice? Que nos fue dado. Un privilegio que voluntariamente el Hijo haya venido, hermanos. Amén. Y que dice que el Padre, ¿qué dice, hermanos? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice que fue dado? Aquí vemos el don gratuito de Dios que nos ha dado a su Hijo. Además, la expresión el principado sobre su hombro nos habla del gobierno y la autoridad que el Padre le ha conferido, para hacer un contraste con la forma en que gobiernan los reyes terrenales. Amén, hermanos. Ningún rey, ninguna ley, ninguna autoridad está sobre Jesús, sobre el Dios Todopoderoso. Y vamos a ver, hermanos, los títulos del nuevo rey. Ya vimos en el primer punto, el 1 romano dice la promesa del niño, y vimos la venida del niño rey, su nombre Jesús, su nombre Manuel. Y ahora en el 2, los títulos del nuevo rey. Como primero, admirable consejero. La traducción de la Biblia Reina Valera 1960 separa estas dos palabras, admirable consejero. Pero hay otras versiones que traducen admirable consejero, como la Nueva Traducción Viviente dice, consejero maravilloso. Es probable que esta traducción sea la más adecuada, porque en los demás títulos que se le otorgan al Mesías, en este mismo pasaje se le identifica con un nombre compuesto de dos palabras. Esto le da uniformidad al pasaje. Sería 4 títulos compuestos de 2 palabras. En el hebreo, la palabra admirable significa milagroso, maravilloso. Entonces tenemos consejero maravilloso. David afirma que Jehová es su consejero, y aún por las noches su conciencia le enseña. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque dice que la palabra, que Él es consejero y Él nos aconseja. Y si ustedes se fijan, hermanos, cuántas veces tú empiezas a escuchar la voz del enemigo y cuántas veces te atormenta, sientes un tormento y empieza una culpabilidad. Cuando te empiezan a recordar palabras de maldición, palabras donde dices no puedo, no puedes, no te puedes levantar, y empiezan, hermanos, un tormento. Pero dice que aquí rey, dice este nombre, admirable consejero, dice que Él va a producir paz. Dice que en las noches lo que tú vas a hacer es dormir con tranquilidad. Amén. Los salmos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén.
Entonces podemos ver qué maravilloso es nuestro Dios, que es un consejero y que en los momentos, hermanos, difíciles debemos de aprender, ¿sí? En los momentos difíciles, hermanos, tenemos que nosotros activar ese mundo espiritual. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Si yo estoy pensando cosas negativas, ¿qué tengo que hacer? Buscar de Dios, empezar a leer la palabra, poner música. Tengo que preparar ese mundo, ese ambiente, porque si no, entonces, hermanos, nos podemos anclar, nos podemos enfrascar. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Vamos a atormentarnos nosotros mismos. Entonces necesitamos nosotros ir con aquel que realmente nos va a ayudar, el consejero, admirable, maravilloso. De tal forma le busquemos para cuando lleguen los momentos difíciles, pueda nosotros confiadamente ir a ese consejero que nos va a dar paz, que nos va a dar aliento, amén, y que en su momento nos va a exhortar, amén, que en su momento nos va a levantar. Ustedes saben, hermanos, que hay momentos que necesitamos un consejo suave, amén, una palabra suave, delicada, pero va a haber momentos que necesitamos una palabra fuerte. ¿Cómo? Como para despertar. ¿Han visto esas películas? No digo que lo vaya a hacer, hermanos, que de momento está como bloqueado y ¡zas! Le dan una cachetada y ya para que reaccione. Amén. Y a veces así necesitamos ser confrontados para desbloquearnos. Amén. Porque el enemigo de repente nos tiene como zombies. Entonces, qué hermoso, hermanos, aprender de este título: admirable consejero, maravilloso, milagroso. David afirma que Jehová es su consejero y aún por las noches su conciencia le enseña. Vamos a ver Salmos 16, 7. Salmos 16, 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Porque la conciencia, nosotros de repente decimos, esto no está correcto, esto está bien, pero dice que aún la conciencia nos está enseñando. Amén. Qué hermoso estar y que nuestra conciencia nos diga, no estás solo, el Rey de Reyes está contigo. Vas a poder porque Cristo está contigo. Amén. Y que nos empiece, hermanos, la misma, dar ese aliento. Amén. Y dice que aquí David lo decía. Y Pablo también alaba a Dios por ello. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En Romanos 11:33. Aquí viene una pregunta, hermanos, quien guste contestar. ¿En qué forma Jesús ha sido consejero maravilloso en tu vida? ¿Alguien le gustaría participar? Fíjese qué hermoso. Amén. Dice que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para saber en dónde estamos mal y poder permitirle a Dios. ¿Sí? Yo, hermanos, a veces pongo ejemplos que me pueden hacer entender muchas cosas. Yo les he dicho, si está un escultor haciendo una escultura y está utilizando una piedra o un material muy duro, ocupa un cincel y un martillo y un cincel y está haciendo una obra maravillosa. Si la piedra hablara, pues
se estuviera quejando, ¿verdad? Me duele, ay, más suave, ay, no tan fuerte. Pero de repente, hermanos, nosotros sabemos que esa piedra no hace nada, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros, hermanos, si hacemos algo, detenemos la mano del escultor y no le permitimos que continúe haciendo una obra maravillosa en nuestras vidas, porque Él es un caballero, ¿sí? Entonces nosotros, hermanos, ¿cómo detenemos esa piedra cuando nosotros no le permitimos que Dios siga obrando en nuestras vidas? Y dice que aún no termina la obra maravillosa en nosotros, continúa haciéndola. Entonces, hermanos, por más que duela ese cincel, nosotros tenemos que entender que está haciendo algo maravilloso en nosotros. Y esa escultura va a ser perfecta hasta que estemos con Él, hasta que estemos en su presencia. Aquí no, hermanos, Él continúa. Y a veces es doloroso, amén. A veces es doloroso, pero es necesario para que Dios siga haciendo esa obra maravillosa en nosotros. Entonces no detengamos la mano de Dios sobre nosotros, no detengamos la mano de Dios sobre nuestras vidas. Y lo que dice la hermana Reina, examíname, ¿sí? Tengo que examinarme, tengo que detenerme. Y nos damos cuenta, hermanos, que cuando nosotros hacemos un escáner, el Señor lo hace. Pero cuando nosotros, hermanos, empezamos a descubrir muchas cosas que Dios todavía tiene que arreglar en nosotros. Amén. Entonces dejemos que la mano del escultor perfecto haga su obra perfecta en nosotros. Amén. ¿Cómo ha sido fortalecida su fe? Esa es otra pregunta. ¿Cómo ha sido fortalecida su fe? A través de las pruebas, ¿verdad? Cuando Jesús estaba dormido y empezó la tempestad y los discípulos, algunos eran pescadores, ¿cómo habrá sido esa tempestad para que tuvieran miedo? Porque algunos eran pescadores de los que estaban ahí y habían enfrentado tormentas. ¿Cómo ha de haber estado esa tormenta para que tuvieran miedo? Y cuando Jesús detiene la tempestad, ¿qué les dijo? Hombres de poca fe, ¿verdad? Lo que dice nuestra pastora Cari. Amén. Que a través de las pruebas, a través de los vientos, a través de los momentos difíciles, amén, nosotros tenemos que acercarnos al consejero, aquel que nos va a dar ese consejo perfecto, ese consejo que necesitamos cada uno de nosotros. Amén. Y si a través de las pruebas, de la tempestad y a través de las circunstancias difíciles va, porque nosotros, hermanos, dice que el que esté débil de fe, dice que la pidamos al Señor. Amén. Entonces, si tú le estás pidiendo fe, tienes que estar consciente de lo que estás haciendo, hermanos. Dice que no pidamos a la ligera. Es como cuando le pedimos paciencia. Vamos a ser probados. Dice que a través de la prueba, amén, es necesaria la prueba para producir ¿qué? Paciencia. Entonces le estamos pidiendo fe. El Señor nos va a orillar a las situaciones difíciles y complicadas. ¿Para qué? Para activar nuestra fe. Aumentanos la fe. ¿Sí? Es que ¿cómo va a ser producida la fe? Sabemos que es por la palabra, ¿sí? Porque dice que la fe viene por el oír y el oír los chismes, ¿no? Me equivoqué, perdona. Oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, sí, porque Él es nuestro consejero y nos está, ¿qué? Aconsejando. Pero recordemos, hermanos, que toda teoría trae práctica. Amén. Y bíblicamente dice que no seamos solamente oidores. Amén. Ya hicimos el primer paso, ya escuchamos la palabra, que es necesario, pero ahora llevémosla a la práctica. Vamos a ser ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios. Amén. Entonces,
¿Cuántos de aquí quieren que ¿sí se escucha? ¿Sí? ¿No? Amén, amén, no tengan miedo, no tengan, amén, Señor. A la manera de Dios, no a nuestra manera, porque nos va peor cuando es a nuestra manera. A los jefes de familia, ¿cómo es que este consejero le ha ayudado a tomar las mejores decisiones? Aquí dice que a los jefes de la familia le hagamos esta pregunta. ¿Cómo es que este consejero le ha ayudado a tomar las mejores decisiones? Dice que la pregunta decía, ¿cómo es que este consejero le ha ayudado a tomar las mejores decisiones? Aquí primeramente, ¿quién le inquietó que arreglara la situación? El consejero, ¿sí? Porque él, hermanos, está con nosotros y está en nosotros. No es lo mismo, ¿sí? Está con nosotros y está en nosotros. Entonces, al estar en nosotros, es nuestro consejero, ¿sí? Y a veces, hermanos, no hacemos caso. Aquí nos dice, yo tomé la decisión de tomar, ¿por qué? Porque a fin de cuentas tengo que obedecer, ¿sí? Y luego, hermanos, todo sale a la luz tarde que temprano. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, reconocemos y empezamos a querer arreglar aquello que fue provocado por nosotros, eso es de valentía, ¿sí? Porque reconocer nada más y no hacer nada, ¿de qué nos sirve? Entonces, reconocer y hacer, y dice, hermanos, y mi matrimonio fue restaurado. Qué hermoso, hermanos, tener al mejor consejero. Porque miren, hermanos, tú puedes ir a pedir un consejo, tú puedes ir con un psicólogo, tú puedes ir con un pastor, tú puedes ir con un amigo, pero solamente ¿qué? Puedes escuchar, ¿sí? Pero depende de ti si tú lo haces o no. Amén. Porque el Señor no nos obliga a nada. Él está ahí está Él aconsejándonos. Por ahí no es, ten cuidado, vas al abismo, mira, vas por un camino equivocado. Y ahí está el Señor, pero a fin de cuentas, hermanos, si nosotros caemos al abismo, fue por nuestra decisión. No podemos culpar a Dios. Amén. Porque de repente podemos culpar a Dios. Amén. Entonces, admirable consejero. 2, Dios fuerte. Como guerrero poderoso, el rey prometido peleará y protegerá a su pueblo. ¿Qué dice, hermano? Como guerrero poderoso, el rey prometido peleará y protegerá a su pueblo. Ya no tendrá necesidad de hacer alianzas con imperios extranjeros idólatras, los cuales habían quebrantado a la nación en múltiples ocasiones. Este rey tendrá la fuerza divina, una fuerza tan grande que será capaz de pelear contra el pecado y vencerlo. Jesús afirmó su poder y autoridad ante sus discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso lo vemos en Mateo 28, 18. Qué gloriosa verdad es esta, que este pequeño niño que nació en la insignificante aldea de Belén era Dios mismo, el que mantiene el equilibrio del universo. ¿Ustedes están de acuerdo con esto, hermanos? Entonces, hermanos, lo vuelvo a repetir, hermanos, porque estaban distraídos. Qué gloriosa verdad es esta, que ese pequeño niño que nació en la insignificante aldea de Belén era Dios mismo, el que mantiene el equilibrio
del universo. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios haga un equilibrio en el universo? Claro que sí, hermanos. Sí. El reino de los cielos se ha acercado a este mundo. Amén. ¿Cuál es el equilibrio, hermanos? ¿Cuál es el equilibrio? Es el mundo espiritual, el mundo físico. Y dice que el rey pelearía por nosotros. Ese es el equilibrio. Amén. Y nosotros, hermanos, como iglesia, hacemos un papel muy importante. Amén. Nosotros como iglesia. ¿Acaso no dice que somos la luz en medio de las tinieblas? Ese también es el equilibrio. ¿Acaso no dice que somos la sal de la tierra? Que le damos sabor, que le damos sazón a este mundo insípido. Claro, hermanos, que también somos parte ahora de ese equilibrio, pero es por Él. Otro título, hermanos, Padre Eterno. El Rey Eterno no necesitará un sucesor como los reyes terrenales. Este nombre revela el cuidado que tendrá de sus hijos aun cuando nos vayamos de este mundo. Los reyes terrenales viven y reinan solo por un tiempo y después se van de este mundo. El niño de la promesa será un padre cuyo reinado durará para siempre. Él estuvo en el principio de todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, y Él es antes de todas las cosas. Colosenses 1:17. Y seguirá viviendo por la eternidad. Amén. Él no es como un rey como el de la tierra. Amén. Los reyes de la tierra mueren, pero dice que Él no tiene principio ni fin. Amén. Qué hermoso, hermanos. Y veíamos también, hermanos, que no es como nosotros somos tan privilegiados, porque en los tiempos de antes la gente podía ir a ver al rey así nomás porque sí. No, hermanos. Tenían que haber una cita, o a veces ni veían al rey, tenían que ver otras autoridades y a veces no llegaban al rey. Y si llegaban era una cierta distancia y con una reverencia, ¿verdad? Ante un rey terrenal. Y a veces nosotros nos pasamos, hermanos, con el Señor, porque a veces no tenemos esa reverencia, ¿verdad? Estamos en la iglesia y luego para poder ser presentada ante el rey. Sí somos, hermanos, a veces nosotros somos se rompió ese velo, hermanos, donde nosotros tenemos una libertad maravillosa, pero que de repente, hermanos, no nos acercamos a Dios de la manera correcta. Amén. Y aún, hermanos, nosotros en estos tiempos, a lo mejor nosotros no tenemos un rey, pero tenemos una autoridad, ¿verdad? Y nosotros no podemos ir a verla tan fácilmente, ¿verdad? Y luego está cuidada, ¿no? Tiene ahí sus guaruras, ¿sí? Y ahora si llegase a venir a una ciudad o a un lugar determinado, o sea, la gente está, pero contentísima. Ay, vino el presidente, el gobernador, una de nuestras máximas autoridades, y la gente, contentísima. Amén. Entonces, hermanos, miren, yo les decía, nosotros pongo ejemplos en lo físico. A veces la gente, hermanos, se alegra tanto por estar en esa autoridad. Sí, se empieza a sacar fotos y sería un privilegio si me saco una foto con una autoridad.
Pero yo les decía, Dios está con nosotros y en nosotros. Y a veces no es suficiente, porque nos invade la tristeza, nos invade el enojo, nos invade, no sé. Entonces, si está en nosotros, a veces se nos olvida que el Rey de Reyes está en nosotros, con nosotros y en nosotros, ese consejero, amén, ese consejero, ese Dios fuerte, ese Padre eterno, príncipe de paz, está en nosotros. Que no se nos olvide, hermanos, amén. Príncipe de paz. La paz es un don tan anhelado en el pasado como en el presente. En el tiempo en que se escribe esta profecía, las naciones eran muy vulnerables a las invasiones de ejércitos extranjeros, especialmente aquellas naciones que tenían una mentalidad hegemónica, por la cual los pueblos buscaban establecer la paz utilizando todos los medios a su alcance. Este mensaje que recibe la nación habla de un rey que traerá paz. Entendemos que este mensaje tiene que ver con el futuro dentro del plan de Dios para el mundo, pero también es una paz que llenará a todos aquellos que crean en Él. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 27. Entonces dice: mi paz os dejo. Y dice: mi paz os doy. ¿Sí? Porque dijo que vino y dejó paz, pero también dice que te la da. Amén. O sea, de manera personal, hermanos. Sí, y eso es un privilegio. Porque dice mi paz os doy. ¿Por qué dice que la da, hermanos? Pues es para el que quiera. Amén. Para que el que quiera esa paz. Amén. ¿Cuántos hermanos han experimentado esa paz? En medio de la tormenta, en medio de esas pruebas. ¿Sí? Y a veces, hermanos, tú puedes estar llorando, con el moco tendido, o no sé cómo se dice. ¿Así se dice? Bueno, así dicen. Amén. Pero qué hermoso es saber que Él secó tus lágrimas, que terminas y con un suspiro, sabiendo que Él te escuchó. ¿Sí? Y ya de repente andas, hermanos. Ustedes se pueden imaginar, ¿cómo se imaginan a la gente, hermanos, cuando hay un temblor? No, está, pero ¿verdad? Unas corriendo por acá, corriendo por allá, buscando un lugar que seguro. Ustedes, hermanos, imagínense cómo está la gente en un barco, en una tormenta. Está asustada, está sostenida, agarrada. Ahora imagínense una persona que está temblando y que va así en la calle, como que si nada estuviera pasando. Dice que porque Él nos da paz en medio de la tormenta, ¿sí? O que está la tormenta, pero que está cantando, que está alabando, ¿sí? Se escucha como ilógico, ¿verdad? Y esa es la paz que Dios da. Amén. Esa es la paz que el Señor nos da. Y luego dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús es el príncipe de paz. El día en que el niño nació en Belén de Judea, apareció a los pastores que velaban sobre sus rebaños.
Una multitud de ángeles alabando a Dios en el cielo, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Nos dejó, hermanos, y nos da paz. ¿Sí? ¿Cómo se ve, hermanos, cómo se refleja, hermanos, esa paz? Yo también la puedo ver reflejada en matrimonios reconstruidos. ¿Por qué, hermanos? También se puede ver la paz. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros buscábamos una paz. Por eso dice: yo no doy la paz como en el mundo, donde una pastillita te daba esa tranquilidad. ¿Sí? Donde buscábamos sentir paz. Y dice que Él no nos da esa paz como en el mundo. Amén. Dice que sobrepasa, es sobrenatural la paz que el Señor nos ofrece. Por eso nosotros podemos ver esa paz en un drogadicto que pudo encontrar la paz en el Señor. Un hombre que fue transformado y que ahora ya no necesita drogarse, porque ahora abunda la paz en su corazón. Amén. Por eso, hermanos, es inexplicable, hermanos, cómo los centros de rehabilitación, hermanos, son lugares que son hechos por el hombre y que tienen un muy buen propósito. Amén. ¿Cuál es el propósito? Que cambie la vida de la persona que tiene un vicio. Amén. Y que deje ese vicio. Amén. Y que es bueno, hermanos. Pero miren, puede salir aquella persona, ya no, a lo mejor ya no va a tomar. Y qué bueno que existan esos centros de rehabilitación. Pero la persona que ya no toma, ¿le quitaron el odio? ¿Le quitaron la amargura? ¿Le quitaron el dolor? ¿Le sanaron sus heridas? No, ¿verdad? Entonces sigue saliendo con problemas. Amén. Y es, hermanos, admirable cómo de repente hay encierros de personas adictas, y que en ese encierro le hablaron de un Dios poderoso, de un Dios que restaura, de un Dios que perdona, y que ellos entraron con un rostro, hermanos, de dolor, de amargura, y que fue una semana ese encierro. Los rostros, hermanos, cuando salen son diferentes, y eso es lo que Dios hace, hermano, que no se entiende, no se puede comprender. Por eso, hermanos, nosotros dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Sí? No, hermanos. Por eso es maravilloso cuando tú tienes un encuentro con Dios, empiezas a dejar las cosas así. Amén. Si en un centro de rehabilitación una persona duró un año en ser rehabilitada, el Señor lo hace en una semana, porque es sobrenatural. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros fuimos hechos por la mano de Dios. Lo dice las Escrituras: yo te formé en el vientre de tu madre. La mano de Dios estuvo en el vientre de mi madre. La mano de Dios estuvo en el vientre cuando tenía mis hijos. Amén. Él es nuestro creador. Amén. Porque la mano de Dios intervino en el ser humano. Es algo maravilloso, hermanos, el tener una vida dentro de nosotras las mujeres. Amén. Entonces necesitamos al Creador en nuestras vidas, porque Él nos hizo, porque Él nos conoce. Amén. Necesitamos al Creador.
Amén. Entonces Él viene, hermanos, Él viene con títulos a esta tierra: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora dice una pregunta, hermanos: ¿de qué manera su fe ha sido alentada al conocer estos títulos que se dan al Mesías? Te pregunto, ¿se alimentó tu fe? ¿No, hermano? ¿Nomás la hermana Reina? Hermanos, ¿se alimentó tu fe al escuchar estos títulos? Te felicito. ¿Pero qué crees? Te llevas la teoría. Va a venir la práctica, hermanos. Va a venir las circunstancias difíciles, pero ahora sé que tengo un consejero admirable, maravilloso. Amén. Un consejero que va a seguir haciendo milagros en mi vida. Amén. Hermano, ¿cómo va a ser alimentada tu fe? ¿Sí? Ahora te llevas Dios fuerte. Va a venir las circunstancias difíciles, va a venir el enemigo, se van a levantar en contra de ti, pero tú ya llevas este título: Dios fuerte, tú peleas por mí. En cada situación. Padre eterno. Amén. Sí, sí, sí. Las consecuencias, ¿verdad? Pero aún así, teniendo las consecuencias, nos damos cuenta que tenemos que ir con el consejero. Pero ya nos fue, dijeran por ahí, de la patada, ¿verdad? Tenemos un Padre eterno que cuida de nosotros. Amén. Y también, hermanos, príncipe de paz. Amén. Estamos siendo afligidos, estamos teniendo miedo, estamos pasando una circunstancia difícil, pero me voy a acercar a aquel que me va a dar esa paz. Amén. Y tendré paz en medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias difíciles, porque sé que ahí va a estar el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Amén. Entonces, hermanos, vamos a dejar ahí, nos quedamos en el punto 3, Romano. Amén. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Puestos de pie, hermanos, vamos a orar por estos títulos del nuevo Rey. Amantísimo Dios y Padre Celestial, tú eres bueno, Señor, y eres hermoso y maravilloso y todopoderoso. Hemos aprendido algunos títulos que tú eres digno de recibir: admirable, consejero. Tú sigues haciendo, Señor, milagros y maravillas sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, obedientes. Tú eres nuestro consejero, porque si nosotros somos obedientes, entonces nuestra conciencia nos va a dar paz. La misma conciencia en las noches nos va a decir que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar tus consejos, a leer tu palabra, a saber, Señor, que tú estás con nosotros. Gracias, Dios, porque tú estás ahí para pelear por nosotros, para cuidarnos, para protegernos. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por estar ahí, Señor, siempre. Gracias, Señor, porque tú no eres como un rey, Señor, como esta tierra. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti de la manera, Señor, correcta. Gracias, Dios, porque tú no solamente, Señor, viniste a dejarnos paz, sino también a darnos esa paz, Señor, que necesitamos cada uno de nosotros. Gracias, Señor,
porque hemos aprendido, Dios, que en el camino vamos a enfrentar situaciones difíciles, situaciones, Señor, peligrosas. Vamos a enfrentar tormentas, fuertes vientos, vamos a ser probados, mi Dios. Pero qué hermoso es saber que tenemos un Padre eterno, un Dios fuerte, un príncipe de paz y un Dios admirable, un consejero maravilloso y todopoderoso, en el cual, Señor, nos motivas a seguir adelante sabiendo que tú vas con nosotros, mi Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dejo este lugar